Muy buenas noches, estamos hoy día 21 de junio del 2023. Hoy día nos toca compartir el capítulo 7 de la primera carta a los Corintios escrita por Pablo. Que Dios nos bendiga para entender y explicar este capítulo. Ok. Obviamente Pablo estaba en comunicación por carta con las diferentes iglesias. Acuérdense, la palabra iglesia una y otra vez no es denominación, no es diferentes sectas o grupos. Iglesias, cuando hablan, es gente que vive en el Señor en ciertas zonas. La iglesia que vive en Corinto no es el local o la denominación. Iglesia es grupo de creyentes, ¿no? Ok. Entonces las iglesias le escriben y él responde. Y una de las cosas que había pasado es sobre lo que vamos a conversar hoy día. Entonces, en cuanto a las cosas de que me escribiste, Pablo manda una declaración muy fuerte acá. Bueno le sería al hombre no tocar mujer. Tú dirías, oye, Pablo, ¿qué pasó? Dios, cuando creó al hombre, creó a Adán y a Eva. Entonces, ¿acaso se equivocó Dios? El asunto está también, es que cuando vamos a seguir leyendo, vamos a darnos cuenta que Pablo ha pasado por diversas cosas y esas cosas le hacen tener una predisposición o unas circunstancias de experiencias de la vida que hacen que tenga ciertas reticencias, ciertos miedos o ciertos rechazos a ciertas cosas que pudieron haberle pasado, ¿no? Ahorita vamos a entrar en eso. Pero esa declaración él hace en su nombre. Vamos a ver que hay pedazos que lo hace. Esto dice Dios, esto digo yo, ¿no? Ahorita vamos a ver. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Recordamos una y otra vez, la palabra fornicación en la Biblia es usada numerosas veces y la gran mayoría de veces se refiere, pueblo de Israel han fornicado con otras naciones. Fornicar significaba sacarle la vuelta a su esposo, Dios, a su padre, con otras cosas. Puede fornicar con la comida, puede fornicar con doctrinas, con idolatría. Fornicar es sacarle la vuelta a Dios básicamente. Y fornicar también es sacarle la vuelta a tu pareja en ese caso. Entonces, fornicarnos no es solo sexo fuera de matrimonio, que mucha gente lo entiende así. Ahora, en el original significa sacarle la vuelta, o sea, engañar a, dejar de lado, traicionar a, ¿ya? Entonces, pero aquí también lo habla como por el deseo que existe, que Dios ha puesto en, en el ser humano, si no se le atiende apropiadamente, tiende a usarse en forma equivocada. Y a eso se refiere a fornicaciones en ese sentido, ¿no? A buscar mujeres, prostitutas, y los hombres, las mujeres también. O sea, de ambos lados, por favor, no vamos a hablar de un solo lado. Entonces, a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido. Que es interesante. Yes. Sí, ya, es interesante acá. Vamos a completar después. Por favor, si pueden apagar el volumen lo voy a apagar ahorita, ya está. Listo, seguimos. 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. El deber conyugal, bueno, se entiende, ¿no? Es la parte de tener relaciones con su esposa y asimismo la mujer con el marido. O sea, no te casas solamente para ser socios, sino para tener una vida completa en todos los sentidos. Pero el punto del deber conyugal, si bien Dios lo ha hecho, Dios lo ha puesto, es porque si no se hace, se puede buscar en otra parte y ahí crea muchas dificultades, ¿no? Espirituales y matrimoniales. Entonces el marido cumpla como que es uno tiene el deber con su mujer. No es que uno lo hace para uno mismo, no. Es para cumplir con su esposa, para darle a su esposa lo que ella necesita o lo que ella merece lo que Dios quiere para su esposa y la mujer para su esposo. ¿Okay? Fíjense, entonces acá es cumplir un deber de Dios para con su pareja, ¿no? 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino su mujer, sino la mujer. En otras palabras es, yo no puedo, bueno, hacer cualquier cosa con mi vida marital, sexual, con cualquier otra, no.
porque una vez que uno se ha casado, la mujer, la esposa es digamos, la dueña, ¿no es cierto? Potestad la que tiene el comando sobre el marido y el marido sobre la mujer. No me refiero a quién manda en casa, sino de la parte de afectividad sexual, es de uno para el otro, ¿ok? Eso es lo que está diciendo ahí. Ahora, dice el otro es, no os neguéis el uno al otro. En otras palabras, no evadan ese contacto físico. A no ser por algún tiempo, y en otras partes dice por breve tiempo, en la casi todas las traducciones dice por corto tiempo, por breve tiempo, acá dice por algún tiempo, pero en general da la sensación por todas las traducciones que es algo que debe ser corto. No os neguéis el uno al otro a no ser por poco tiempo de mutuo consentimiento. O sea, no es una decisión personal de uno o del otro, sino deben conversarse. ¿Para qué? Para ocuparos sosegadamente en oración, no por motivos X, Y o Z, sino para poder tomar tiempo espiritual. Para eso, o sea, en otras palabras, no podemos negarnos por algo que no sea realmente mayor que. Es que lo curioso es cuando nosotros pensamos en la relación sexual, pensamos en algo muy físico. Pero cuando Dios habla de la relación sexual, habla de la unión del hombre y la mujer con uno solo, así como es de Dios con la esposa, con Cristo con la esposa. Habla en Efesios, Pablo, muy claro sobre esa búsqueda de unidad profunda en todo sentido. Entonces, estamos es para aprovecharnos, es para amarnos, querernos y darnos el uno al otro, para hacernos crecer, ¿ya? Ok, vamos, seguimos. Eh, y dice, y volver a juntaros en uno. O sea, si te separas y no estás, es como que no estás cumpliendo todo, pero al juntarse nuevamente se convierte en uno nuevamente. ¿Para qué? Para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. La palabra acá está, incontinencia sería por no tener cubierta tu necesidad sexual, Satanás va a usar trampas para desviarte. Por eso, ¿qué cosa? Volver a juntar. ¿Qué dice otra cosa? Mutuo consentimiento. O sea, tener que conversarlo para tenerlo bien. ¿Ok? Muy bien. 6. Y ahora viene Pablo con su opinión. Y dice, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Este, Pablo le gustaría las cosas de cierta forma, pero sabe que así no funcionan todos. Y hoy te voy a explicar por qué. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, como era Pablo. Pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. Cuando Pablo habla en otra carta, dice, ¿acaso no tengo yo, igual que los otros apóstoles, derecho a tomar una hermana por mujer? Y como todos los otros apóstoles lo tienen, está diciendo que todos los apóstoles fueron casados y todos tuvieron una hermana, o sea, una mujer en la fe que era su pareja. Y no sabemos bien, porque no lo dice la Biblia, como ahí no podían tener más de una esposa todavía en esa época. Entonces, por ejemplo, Pedro ya era casado antes de conocer a Jesús. Por eso Jesús curó a la suegra de Pedro. Obviamente, si tiene suegra es porque está casado, ¿no? Y no sabemos si de esa está hablando o que tuvo otra esposa más. No se sabe, no se menciona. Es cualquier suposición, ¿ok? Entonces, pero sí lo dice bien claro que todos fueron casados. Pablo dice que él no tomó una mujer, una hermana por esposa. No se sabe si Pablo fue viudo, si se casó alguna vez o no. No se sabe. Así que esa es pura elucubración. ¿Ok? Pero sí dice que él no tomó una esposa, una mujer, una hermana por esposa. Ok, entonces lo que sea, quisiera que los hombres fuesen como yo. Y lo que está tratando de explicar Pablo ahorita, que su deseo hacia el sexo opuesto no es intenso, es muy bajo. Entonces, pero él lo cataloga eso como un don de Dios. O sea, el no tener deseo sexual, aparentemente, hacia la mujer. Lo que está diciendo acá. Vamos a ver un poquito más. Digo, pues, a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pues que algunos dicen con esto que él fue viudo y se quedó ya viudo y no se volvió a casar. Pero, y ahí va el punto clave, si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor es casarse que estarse quemando. Miren, este es el versículo más clave de todo este capítulo. Es,
¿Qué es un don de continencia? El don de continencia sería, la verdad que no tengo deseo por otra mujer, me puedo tener buenas relaciones, pero no es que desee, no estoy hablando de ser homosexual, por si acaso, para nada, sino que no me apetece, no tengo, pues, ¿no? Y Pablo va a explicarlo después otra vez eso. Pero entonces, pero la mayor parte de la gente sí tiene deseo de estar con una pareja, tanto las mujeres como los hombres. Pues entonces, si don de continencia significaría no tengo deseo sexual. Entonces, si no tengo, no hay problema. Pero si lo tengo, si no tengo ese don, o sea, ese regalo, que es como lo cataloga él, este, cásense, porque mejor es casarse que estarse quemando, porque si no, ese deseo va a estar por ahí y uno empieza a escaparse por un lado o por otro, porque es natural. Dios ha puesto ese deseo en nosotros. Entonces hay que entender, cuando Pablo habla de don aquí, cuando Pablo habla de don, o sea, que es un regalo, mucha gente dice, el tener deseo sexual entonces no es un don, sino es un nivel inferior. No, porque el plan original de Dios era la relación sexual y tener hijos, y para que pudiéramos cubrir toda la tierra. Entonces Dios no se equivoca. Lo que pasa, y vamos a verlo ahorita, que Pablo, cuando debe haber tenido problemas o circunstancias, que al tener que cuidar a esposa, familiares, esas cosas, le dificultaba poder hacer su ministerio. Y hoy te voy a explicarlo dentro de un ratito eso también, ¿ya? Ok. Cásense, pues mejor casarse que estarse quemando. Este versículo, como lo repito, es clave. Entonces, ese es un consejo, es, ¿alguien quiere hacer un voto de celibato? Ok. Pregunta es, ¿tiene el don de continencia? O sea, ¿no tiene deseo con las mujeres? Si no tiene deseo, ok, del voto, si quiere. Pero si tiene sexual, no del voto. Cásese, porque mejor es casarse que estarse quemando. ¿Me entienden lo que dice Pablo acá? Más claro no puede ser. Ok, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor. Fíjense ahora la cosa. Por momentos es lo que Pablo piensa o quisiera y otra cosa es lo que Dios dice. Que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. En realidad está hablando que los dos, porque en esa época no te caía bien, la dejaban o le daban carta de divorcio. Hacían muchas cosas para sacarse la relación con los problemas de la relación. En vez del comienzo saber que tenían que trabajarla bien, cuando había un problema sencillamente la anulaban. Que es mucho lo que está pasando ahora, no es nuevo lo que pasa en el mundo ahora. Entonces, comenzar una relación con alguien es algo muy serio y que requiere trabajo espiritual y físico y realmente una dedicación y amor y entrega, ¿no? Entonces, está hablando Pablo ahora, que es lo mejor es, si ya te casas, o sea, no te separes, pues para te casas para no separarnos, o los otros que dicen, bueno, pues si no me va bien me divorcio. Un momentito, ¿cuál es el sentido entonces de casarse? Entonces, primero conoce bien a la persona, vale la pena estar con esa persona para comenzar una relación adecuada y que esa relación sea en fortaleza con Dios, para Dios y para el propósito de Dios en nuestra vida, que es hermoso, ¿no? Entonces, nuevamente, acá dice separaciones nada más. Pero vamos a ver que hay motivo para separaciones, ¿eh? Que Pablo lo va a dar y Jesús también los da. Y a los demás, yo digo, no el Señor. Ok, miren, ahora está cambiando. Esto es como a mí me parece, pero no, el Señor no lo dice, ¿ah? ¿Ah? Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. O sea, no por conocer a Dios, y ya bueno, yo soy cristiano, ahora este no es, así que se vaya a rodar. No lo abandone. Porque el marido incrédulo o la mujer incrédula es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. ¿Acuerdo? El santificado no es hacer perfecto. Santificado es proceso de limpieza. Si nosotros en el proceso de limpieza de Dios empezamos a cambiar y mostramos la luz de Dios hacia el mundo, y es el mundo es también nuestra pareja, nuestros hijos y todo, esa persona va a decir, wow, este Dios hace cosas increíbles con mi esposa. Hay unos cambios importantes, no alguien que dice, sí, pero tienes que hacer ta, ta, ta. No, ves lo que realmente quiere Dios en tu cambio de amor. Entonces, eso produce una limpieza y es por eso un acercamiento. ¿Ok? Ok. Dice, y la mujer incrédula se santificada en el marido, o sea, limpiada por. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos.
Cuando una persona cree realmente en el Señor y lo ha recibido como su Salvador, va a guiar a sus hijos hacia Dios, pues. Entonces, al presentarlos a Dios, somos santificados por la sangre de Cristo. Entonces, esa persona, ese hijo que recibe, es santificado, ¿no es cierto? Ok. Pero 15, pero si el incrédulo se separa, sepárense, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Está diciendo que si se quiere ir, no lo detengas. O sea, ya pues si se quiere divorciar porque no quiere saber nada contigo, no quiere saber nada con Dios y no quieres, bueno, pues sepárense. Y se rompió ese lazo conyugal. Y Jesús lo dice en Mateo 19 y Mateo 5, por si acaso, que el único motivo de separación es por causa de fornicación. Y nuevamente, fornicación era sacarle la vuelta. No, no era por eso, porque la ley mosaica decía, si una mujer te saca la vuelta o un hombre te saca la vuelta, tenías que matarlo y apedrearlo, no era separación. O sea, no estoy hablando de fornicación física. Fornicación significaba que ahora otros dioses se va por tras otras cosas. Entonces, si la persona se va, bueno, déjalo ir, porque está fornicando en ese sentido, ¿sí? No fornicando necesariamente sexualmente. Puede que también lo haga, pero el punto es más profundo, se va por eso, ¿ok? Sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, marido, si quizás harás salvo a tu mujer? O sea, tu ejemplo, tu amor, tu seguimiento de Dios puede hacer que esa persona sea atraída hacia Dios. O sea, estamos de pescadores de hombres, ¿no es cierto? Ok, seguimos. Pero cada uno como el Señor le repartió. Nuevamente, este punto es importantísimo. Algunos tienen don para ser atletas, otros no. Unos tienen don para saber cocinar, otros no. Dios reparte dones a cada uno diferentes. Y bueno, dice, si Dios te dio un don de continencia, ejércelo. Pero si no te lo ha dado, obviamente haz lo contrario, pues lo que Dios te ha dado a ti. Y como Dios llamó a cada uno, así haga. O sea, no hagas por otro lado. Esto ordeno en todas las iglesias. Mira, esto sí es clarísimo, ¿no? Es cómo te ha llamado Dios. Y acá hay un punto fuertísimo en cuanto al tema de la circuncisión, que lo voy a explicar ahorita bien fácil. Fue llamado a algunos siendo circunciso, o sea, siendo ya judío. ¿Qué dice circunciso? Fue llamado a algunos siendo incircunciso, o sea, que no era judío. No se circuncide. Ojo, para ser judío de religión tenías que circuncidarse, no de otra forma. En otra parte, no tomes la religión judía. ¿Ok? ¿No eres judío? No te circuncides. Y ahora hay mucha gente que dice, no, pues hay que circuncidarse porque Dios dijo, y acá Pablo explica clarísimo, si fuiste llamado a Dios siendo circunciso, no te circuncides. Y mira lo que declara acá fuertísimo, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es. Lo que es importante es guardar los mandamientos de Dios, o sea, ¿qué es lo que Dios quiere para ti en tu vida? Ese es el único punto. Si tienes circuncisión o no circuncisión, no es importante. Fue importante en la época judía, romana, mosaica, porque tenía un sentido, que no vamos a entrar ahorita, pero que con la venida y muerte y resurrección de Jesús, eso ya no tenía validez. Eso es lo que está declarando ahorita acá Pablo. ¿Ok? 20. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Y va a dar una excepción acá. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. O sea, no te importe si eres esclavo y no sirves, no vales. No, no te dé cuidado. Eres importante. Pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque vas a tener la libertad para poder llevar el evangelio y la palabra a otras personas y dar ejemplo y ser un mejor ejemplo de Dios para el mundo. Ok, pero por eso. Pero que no te dé cuidado. O sea, Dios te valora aunque has partido de un sitio de muy poco valor humanamente hablando. ¿Ok? 22. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es el Señor. O sea, Dios ya te liberó en la situación en que estés. Dios ya te liberó cuando lo recibiste. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Esta palabra esclavo, acá nos suena feo a nosotros ahora, es la palabra doulos, que significa esclavo de amor al Señor. No somos esclavos por golpes o por maltrato, sino que decidimos que queremos ser siervos de Dios, siervos de Cristo, por voluntad propia.
Esa es la palabra doulos o esclavo que se traduce aquí. O sea, yo he decidido ser siervo de Dios por voluntad propia, ¿ok? Por si acaso. Pero al serlo, ya te conviertes en ese sentido. 23. Por precio fuisteis comprado. ¿Cuál precio? La muerte, resurrección, la vida, muerte y resurrección de Cristo acá en la tierra. Muy bien. Ese es el precio. Entonces dice, no os hagáis esclavos de los hombres. En esa época, tú por necesidad te podías hacer esclavo. Entonces te pagaban y por eso de repente pagabas una deuda, esa es la cosa, pero dice bien claro, no os hagáis esclavos de los hombres. O sea, no, porque ustedes ya no son dueños de sí mismos. Ustedes son propiedad de Dios. Ya no pueden hacer como el mundo. Ese es el sentido de este versículo. Ya son propiedad de Dios. ¿Ok? Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Si era casado, casado, si era soltero, soltero. Ok. Pero ahí dice, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer. Desde la forma como él empujó mucho en esa época. Después, más tarde, ya no habla así al final de su vida, pero en esa época dijo eso. Mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. O sea, doy mi parecer porque yo estoy trabajando para el Señor y doy mi parecer. Ese es un error. Todos, sin variación, hay cosas que no sabemos. Entonces, mi forma de ver las cosas, si no tengo confirmación de Dios, ¿cómo sé que es verdad? Por más que estoy trabajando para Dios. Puede que lo sea, pero puede que no. Por eso dice Jesús, bien claro, y la palabra dice, por boca de 2 o 3 testigos confirmaré todo asunto. El Señor tiene que revelarlo. No haré nada sin revelarle antes a mis siervos los profetas. Entonces el Señor muestra las cosas. Entonces ahí, acá hay una cojera de Pablo. Dices, esto es mi parecer. Entonces ahí sí la cosa es, pero lo bueno de esto, aunque suena feo, es, le estoy diciendo bien claro, esto no lo dice Dios, esto es lo que yo opino. Puedo estar equivocado. ¿Ok? Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia. Acuérdense, en ese momento había una persecuciones enorme contra el cristianismo, había muchas necesidades y muchas cosas que se estaban moviendo. Entonces, y el concepto de querer llevar el evangelio a todo el mundo, o sea, esa necesidad apremiante. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia. A él sobre todo le apremiaba, ¿no? Que hará bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Más también, si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales, y ahí viene la cosa, dice, tendrán aflicción de la carne. Y yo os la quisiera evitar. Ok, algo pasó con Pablo, que pasó cosas que le fueron difíciles. Sí, a veces te casas y ese matrimonio te da más bien como un peso en vez de ser un trabajo de unión para producir más juntos, ¿no es cierto? Que ese es el sentido del matrimonio, ser un equipo para crecer. Pero depende con quién te has casado y cómo te has casado, puede ser un tropiezo para ti, más bien una cosa que te quita fuerza para hacerlo, ¿no? Entonces, a eso se refiere con aflicción en la carne. Y yo os la quisiera evitar, ¿no? Porque estás cargando más cosas. Pero eso es lo que le pasó a Pablo en su vida, ¿no? Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Ok, él tenía, y por lo que tú lees, la sensación de que Jesús ya iba a regresar ya. Y ojo, esa sensación la han tenido muchos cristianos a lo largo de todos los siglos y hasta ahora. Tú escuchas en diferentes iglesias, ya, Jesús viene pronto, Jesús viene pronto. Los adventistas ya tienen no sé cuántos, más de un siglo, que ya Jesús venía y ahora no viene también. No estoy rajando a los adventistas por si acaso, no, para nada, para nada. Ese es porque seguimos con esa cosa. Además, la verdad es que cada uno de nosotros quiere que Jesús venga ya para que cambie todo. Pero ¿qué dijo Jesús acerca de eso? Del día y de la hora, nadie sabe. ¿Quién sabe? Solamente mi Padre que está en los cielos. Y se dio una serie de señales que se tienen que cumplir antes. Mientras no se cumplan todas esas señales, todavía no regresa. Y no sabemos cuándo va a ser. ¿Ok? Pero el tiempo es corto, también ese es, si lo vemos de otra forma, es un dicho cierto. No tenemos mucho tiempo en la vida acá. 70, 80, 90 años, lo que tengamos. El tiempo es corto y debemos usarlo para la gloria de Dios. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. ¿Qué es esto? Ahorita vamos a explicar. Y los que lloran como si no llorasen. Y los que se alegran como si no se alegrasen. Y los que compran como si no poseyesen.
y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Ok, lo que está hablando acá esencialmente es no te enfoques tanto en lo que tienes o no tienes físicamente, sino enfócate en quién tienes tú realmente, que es Cristo en ti, esperanza de vida, que vive en ti, con Padre y Espíritu Santo. Entonces, no valoremos todo. Soy casado con una buena esposa, no tan esposa. Sí, agradezco porque tengo una buena esposa, por supuesto, pero no debe ser nunca nada de lo que tenemos acá el centro de nuestra vida. El centro de nuestra vida es Dios y estar agradecidos por lo que tenemos, pero que no sea lo que tenemos el centro para apoyarnos en eso, porque si no, estamos apoyándonos fuera de la roca que es Cristo. Lo agradecemos, lo cuidamos, porque Dios nos ha mandado a ser buenos administradores, lo que nos hace ser buenos administradores como padres, como esposos, como hijos, como empleados, buenos administradores, ¿sí? Pero cuidado, que no caigamos esto. Y dice el 31, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. O sea, puedes tener muchas bendiciones, pero tranquilo, no ese es el centro de tu vida, porque la apariencia de este mundo se pasa o va a terminar. ¿Qué vamos a llevar de lo que hemos ganado? Nada, lo que vamos a llevar a otro lado son los actos de amor que hemos llevado en el nombre del Señor, ¿no? Entonces dice ahora, quisiera pues que estuvieses sin congoja, o sea, sin dificultad, sin tristeza. Y ahora dice algo, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Ojo, acá Pablo está hablando de su experiencia. Vamos a ver muchos que son solteros, más bien están con la cabecita loca por todas partes y cuando se casan, más bien se tranquilizan. Otros cuando se casan no se tranquilizan. O sea, no es igual para todos, ¿ya? Dice, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Ok, sí, hay que cuidar a nuestros seres queridos, a tu esposa, a tus hijos, a tus familiares, a tus amigos, hay que cuidarlos. O sea, ¿cuál era el punto? Lo que pasa es que acá Pablo está entendiendo que el ministerio es solamente llevar la palabra, pero el ministerio de Dios no solamente es llevar la palabra, es mostrar amor donde estamos. Si tú das un buen ejemplo como marido o mujer, tú das un buen ejemplo como esposa, estás llevando a la gente a Cristo, estás predicando a Cristo. Si estás actuando en amor y haciendo una buena familia, estás siendo una buena madre, un buen padre. Entonces es una forma de predicar también. Y Pablo lo entendía todo como hay que hablar nada más. Entonces eso no lo entendía en ese momento. Pero bueno, vamos a avanzar. El casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la cansada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Sabemos que hay mujeres solteras que no están pensando para nada en Dios, por más cristianas que sean, no están pensando en otras cosas. Y hay solteras que sí están dedicadas totalmente al plan de Dios. Sí, hay casadas que lo están. O sea, no hay, como le digo nuevamente, esta es una visión de Pablo parcial, ¿no? Pero dijo bien claro que era mejor casarse que estar quemando. 35. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Ok, detrás de todo lo que ha dicho Pablo, el sentido bueno es, yo quiero que todos los que están acá, y en general todas las personas, tengan una situación en la cual puedan estar más cerca de Dios y ser una bendición. Algunos es en su familia, otros fuera de su familia, en las circunstancias completamente diferentes. Ese sentido sí está correcto. Lo que no está correcto es como que en matrimonio no lo vas a conseguir. Posiblemente él no lo consiguió en el matrimonio, le fue difícil. Pero eso no quiere decir que todos va a ser igual, ¿correcto? ¿Ya? Ahora, acá hay un punto bien delicado, porque en esa época los padres eran los que entregaban a sus hijas con quién casarse. Muchas veces la mujer no tenía opinión con quién se iba a casar. Podía de repente opinar y el padre hacerle caso o no, pero casi siempre eran designados por sus padres los matrimonios, ¿no? Si alguno piensa que es impropio para que su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. En otras palabras, es, oye, las mujeres tienen que casarse con esas cosas y hacer el matrimonio, está bien. No peca si te casas, o sea, tener una pareja no es pecado, no es perder la visión, o sea, como no es que los que no se casan y no tienen relaciones son superiores, no, porque tener relaciones y casarse no es pecado, o sea, no es cerrar el blanco, entonces no son superiores los otros.
Ojo, si Dios te da el don y ese es tu llamamiento específicamente así, está bien, pero si Dios no te ha llamado para eso, si no te ha llamado para estar casado y no te ha dado el don de continencia, entonces cásate, ¿ok? Porque hay que dar en el centro de la voluntad de Dios. No es igual para todos. Cada uno tiene un llamamiento específico. Ok. 37. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. Acá es, ¿por qué? Porque nuevamente ahí está el concepto para él. Si bien dice no es pecado, dice, esa mujer va a tener más tiempo para Dios. Pero nuevamente es una visión muy personal de Pablo bajo las circunstancias que ha pasado. Está diciendo, no es pecado, pero bien hace si no la casa. Entonces es totalmente contradictorio, no encaja. De manera que el que la da en casamiento hace bien, pero acá dice algo. Y el que no la da en casamiento hace mejor. Nuevamente, no es el dar en casamiento, no es cuál es el plan de Dios para esa persona. No el matrimonio, sino cuál es el plan de Dios para esa persona. Y eso es lo que debemos estar muy atentos. Ok, seguimos. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. O sea, la ley decía, te puedes casar de nuevo. Ahora, el consejo acá es con tal de que sea en el Señor. O sea, si te casas y ya eres creyente, pues búscate a alguien que sea creyente. No te cases con un incrédulo. Si ya estás casada con un incrédulo y te conviertes, no lo votes. Pero si eres ya del Señor, ¿para qué te casas con un incrédulo? Ese matrimonio te va a dar problemas. Claro, pero una vez que te casas ya tienes que seguir, ¿no? Pero la idea es, ¿estás bien consciente de lo que te estás haciendo? Ok. Pero a mi juicio, dice Pablo, más dichosa será si se quedara así, o sea, viuda o separada. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. A mi juicio. Nuevamente, fíjense cómo podemos estar pensando a nuestro juicio. ¿Ok? Bueno, ahí se acabó el capítulo. Eh, recordemos que tenemos que buscar la voluntad de Dios y no es nuestras opiniones, sino es qué dice el Señor. Y acá vamos a mencionar un pedacito que no es este capítulo, pero que va a aclarar este capítulo un montón. Vamos a entrar ahorita en... ¿dónde está esto? En Mateo 19. Entramos ahorita. Mateo 19. Jesús habla sobre el divorcio, ¿ya? Dice así. Vinieron a él los fariseos tentándole diciendo, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los creó? O sea, creó varón y hembra para que se junten, pues, ¿no? Varón y hembra los hizo y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Jesús es el que está hablando, ¿no? Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Nuevamente pero la pregunta es, ¿Dios los juntó o se juntaron por locura propia? Que también es una pregunta importante para hacer. La ceremonia, que hagas una ceremonia para casarte, no significa que Dios está juntado. Esa es una bendición por de la iglesia. Pero realmente ha buscado a Dios para confirmar que es la persona que Dios quiere para ti, tanto el hombre como la mujer, ¿sí? Dios los ha juntado, pero si Dios los ha juntado, que no los separe el hombre. Ok, entonces, ¿por qué mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y le dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés permitió que repudiaran a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Y nuevamente, ya hablé que fornicación es, en este caso, no es sacarle la vuelta nada más sexualmente, sino es abandonar la fe y irse para otra parte. Es decir, el único motivo era la fornicación. Y recuerden que fornicación es sacarle la vuelta a Dios, que como la causa número uno, ¿no? O sea, como que abandonas tu fe, te dedicas totalmente a otra cosa, haces brujería, qué sé yo. Entonces, eso sí puede ser un motivo de separación, ¿sí? Como Jesús lo dice acá en este motivo. Entonces, pero miren los apóstoles lo que dicen.
Si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. O sea, claro, y ahora te vamos a explicar esto. El asunto es, no conviene casarse a la ligera. Hay que conocer bien a la persona con quien te casas antes de casarte. O sea, no conviene casarse por tener una pareja y punto, sino que era muchas veces que te señalaban a alguien para esto, ¿no? Ok. Jesús le dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. ¿Qué está diciendo? Eunuco, acordemos que es alguien que lo han castrado. Si lo han castrado, el deseo sexual baja, que la verdad que no es tan cierto, porque puede tener deseo sexual, pero que no tiene semen. El eunuco es el hombre, ¿no? Entonces, hay gente que el mundo los hacía eunucos como esclavos para que no tuvieran sexo con las personas del rey, la gente que trabajaba como rey, la familia del rey. Otros que son eunucos que nacen así, o sea, que no tienen el deseo sexual. Y hay otros que deciden ser eunucos para Dios. Pero lo deciden ¿por qué? Porque su llamamiento es muy específico y tienen el don de continencia, como explica Pablo. ¿Ok? Entonces, dejamos de compartir y de grabar. Que tengan buenas noches.